Bueno, pues doy paso a presentaros al segundo ponente. Él es el doctor Juan Gil, que va a abordar el valor de los medicamentos para dejar de fumar. El doctor Gil es farmacéutico y defendió su tesis pues hace unas semanas. Así que antes de darte paso, Juan, felicitarte por ello y cuando quieras pues puedes comenzar con tu presentación. Enhorabuena. Muchas gracias. La primera vez hablé del uso de los medicamentos para dejar de fumar, del uso. Aunque en los pocos minutos de empezar a hablar, aclaré y dije que iba a hablar del no uso, porque se trata de un tipo de medicamentos que apenas se usan. La última guía americana de tratamiento y control del tabaquismo recomienda que se usen estos medicamentos en todos los intentos de abandono, en el 100% de los intentos de abandono. En la Unión Europea, una de las zonas del planeta más avanzadas en la lucha frente al tabaco, en 2017 solo se utilizaron estos medicamentos en el 11% de los intentos. España fue el país de la Unión Europea con menor uso de estos medicamentos, en el 3% de los intentos. En aquella ocasión dije que había dos razones para justificar que se debieran utilizar estos medicamentos, la eficacia y la seguridad de los mismos. Hoy voy a añadir otra tercera razón. El tabaco no solo es un problema de salud, es un problema de salud que afecta fundamentalmente a los más vulnerables de la población. Los más vulnerables son los que más sufren del tabaquismo, los más vulnerables son los que más necesitan estos medicamentos por ser los más adictos y los más vulnerables son los que a priori tienen más dificultades para acceder a estos medicamentos. El tabaco no solo es un problema de muertes, enfermedades, años de vida perdidos o que se altere la anatomía y funcionamiento del cerebro. Además, estas muertes y estos cambios no afectan por igual a todos los grupos de población. El tabaquismo se traslada de los países más ricos a los más pobres. Disminuye en los países más ricos y aumenta en los más pobres. El 80% del tabaco que se consume en el mundo se consume en los países menos ricos. Y además, dentro de un mismo país, el problema se traslada de los individuos más afortunados a los más vulnerables. Los más vulnerables como las prostitutas, los ludópatas u otros enfermos mentales. Los pobres de los países más pobres soportan la mayor parte del problema. En España, la prevalencia del consumo de tabaco ha disminuido desde 1997 a 2017 11,1 puntos, pero ha disminuido 5 veces más en los más ricos respecto a los más pobres, aproximadamente 10 veces más en los más formados respecto a los menos formados y aproximadamente el doble en medio urbano con respecto al rural. El tabaquismo se ha convertido en la mayor causa de inequidades en salud. Y las inequidades en salud son diferencias en salud entre grupos con distinta posición social que son evitables e injustas. La posición social de un individuo determina sus oportunidades, el acceso que tendrá a recursos y servicios. Y cuando un individuo enferma, su posición social condicionará el acceso a los tratamientos y su recuperación. Un ejemplo de cómo afecta la posición social el estado de salud es el Titanic. En 1912, cuando el Titanic se hundió, aproximadamente 1.500 personas murieron y unas 700 sobrevivieron. ¿Qué porcentaje de pasajeros de primera clase creen que sobrevivieron? ¿El 23, el 43, el 63 o el 73? La respuesta es el 63. ¿Y qué porcentaje de pasajeros de tercera clase sobrevivieron? ¿El 27, el 47, el 57 o el 67? La respuesta es el 27. El porcentaje de sobrevivientes varía en función de la posición social del pasajero. En primera clase sobrevivieron el 63% y en tercera el 27%. La posición social determina el grado de salud y de enfermedad, determina las posibilidades de vivir o de morir. En Estados Unidos, los mayores porcentajes de infectados y de mortalidad por COVID se han dado en determinados colectivos y no hay ninguna evidencia científica que justifique que esto se debe a diferencias biológicas o raciales. Los mayores porcentajes de infección y de muerte por COVID tienen que ver con que en determinados grupos de población las posibilidades de teletrabajar son distintas a otros grupos y aumenta la exposición al virus en aquellos colectivos menos favorecidos donde no hay posibilidades de teletrabajar. El Titanic es el ejemplo clásico de inequidades en salud. El COVID es el ejemplo más actual. El tabaco no es un ejemplo más. El tabaco es la mayor causa de inequidades en salud. El tabaco causa aproximadamente el 50% de todas las inequidades en salud. Los pobres mueren aproximadamente 10 años antes que los ricos
y esto es debido al tabaco en un 50% de los casos. Y no solo es un problema de pobres o ricos, de mayor o menor estatus socioeconómico. El tabaquismo afecta más a los más vulnerables de la población, como las minorías étnicas o los enfermos mentales. Las personas con problemas mentales mueren aproximadamente entre 10 y 20 años antes que el resto de la población, y el tabaco es la principal causa de esta diferencia. Aproximadamente un tercio del tabaco que se consume en el mundo lo consumen las personas con enfermedad mental. El uso del tabaco podría ser considerado como un marcador de enfermedad mental. Además, el porcentaje de inequidades debidas al tabaquismo, hoy entre un 50% del total, es de prever que aumente en el futuro. Aumentarán al aumentar el grado de implementación de las medidas propuestas por la OMS para luchar frente al tabaquismo. Estas medidas han disminuido la prevalencia del problema, pero a costa de aumentar las inequidades. Y esto se debe a que los beneficios de las medidas de control del tabaco se han centrado fundamentalmente en los más afortunados de la población. Según la teoría de las causas fundamentales, los recursos, como el dinero, el conocimiento, el prestigio social o el poder, son usados por los individuos para acceder a los medios de prevención y control de enfermedades. El poder es usado para acceder a las vacunas del COVID o para acceder a los botes salvavidas del Titanic. Los individuos con más recursos, con más dinero o con más formación académica se han beneficiado más de las medidas de control del tabaco que aquellos con menos recursos. De esta forma, ha disminuido la prevalencia del problema, pero a costa de aumentar las inequidades. La OMS, consciente de que las medidas que había propuesto para luchar frente al tabaquismo aumentaban las inequidades, recomendó pautas para que la implementación de esas medidas no tuvieran ese efecto adverso. El aumento del precio del tabaco a través de los impuestos debería disminuir las inequidades, porque los pobres deberían ser más sensibles a esta medida. Pero algunos fumadores con escasos recursos económicos son incapaces de dejar de fumar a pesar del aumento del precio del tabaco. Su fuerte adicción hace que destinen en tabaco el dinero que deberían utilizar en alimentos u otras necesidades básicas para ellos o para sus familias. En el Reino Unido, en 2012, casi medio millón de niños vivían en la pobreza porque sus padres eran incapaces de dejar de fumar. Para evitar esto, el aumento de los impuestos del tabaco debería hacerse según las nuevas recomendaciones de la OMS, asegurando que la terapia sustitutiva con nicotina sea accesible a los grupos con menor estatus socioeconómico. Respecto a la medida consistente en prohibir fumar en espacios cerrados, debería hacerse para evitar inequidades en el futuro, incorporando medidas que garanticen la gratuidad o el bajo coste de los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar. Por tanto, las medidas del control del tabaco, parte superior de esta pantalla y de la anterior, han disminuido la prevalencia del tabaquismo, pero a costa de aumentar las inequidades. Pero el uso de los medicamentos para dejar de fumar, parte inferior de esta pantalla y de la anterior, es una medida del control del tabaco que no solo no aumenta las inequidades, sino que además las disminuye. Las desventajas sociales aumentan la posibilidad de fumar, tal y como se plantea en la teoría de las causas fundamentales. Aumenta la prevalencia del tabaquismo en los más pobres, y cuando estos son incapaces de dejar de fumar debido a su gran adicción por la nicotina, destinan el poco dinero del que disponen a la compra del tabaco, lo que contribuye a que se produzcan más, dando lugar a un círculo vicioso del cual es difícil salir. El uso de los medicamentos para dejar de fumar facilita que los pobres puedan salir de este círculo. Y la tercera característica de las inequidades por tabaquismo es que se producen en todos los momentos claves del desarrollo de la adicción y en todas las etapas de la vida del individuo. En todos los momentos claves del desarrollo de la adicción, la nicotina actúa sobre los mismos circuitos cerebrales que se activan cuando hacemos algo necesario para nuestra supervivencia, como comer, beber o mantener relaciones sexuales. Actúa sobre la vía de recompensa. La vía de recompensa conecta el sistema límbico, parte del cerebro especializada en las emociones, con el córtex prefrontal, parte relacionada con la toma de decisiones. La nicotina produce dependencia por actuar sobre el centro emocional y es difícil el abandono y el individuo pierde el control sobre el uso de la droga porque la nicotina daña la parte del cerebro relacionada con la toma de decisiones. El fumador pierde el control sobre el uso del tabaco exactamente igual que pasa con el resto de uso de otras drogas.
Cuanto más fume el individuo, más cigarros al día consuma, o si empieza a fumar a edades más tempranas, o si sufre más el tabaquismo pasivo, en estos tres casos, mayor será el daño sobre el córtex prefrontal, mayor será la pérdida de control sobre el uso del tabaco y más difícil será el abandono. Y estas tres situaciones, las tres, se dan en los individuos con bajo estatus socioeconómico. Las iniquidades por tabaquismo se dan en todas las etapas de la vida. Antes de nacer, el feto sufre los efectos del tabaco fumado por la madre, y las gestantes de bajo estatus fuman mucho más que las gestantes de estatus alto. Durante la infancia, al disminuir el estatus, aumenta el tabaquismo pasivo. Cuando el individuo empieza a fumar, las personas con menor estatus empezarán a fumar antes, y al disminuir la edad de inicio, aumentarán los daños cerebrales causados por el tabaco, porque el cerebro fumador principiante está en una etapa de formación. Durante los años en el que el individuo fuma, al disminuir el estatus, aumenta el número de cigarros al día consumidos. Cuando enferma, la posibilidad de tener otros problemas de salud, como mala alimentación, sedentarismo o consumo de otras sustancias, aumenta al disminuir el estatus. Y la presencia de estos problemas dificulta el pronóstico de las enfermedades causadas por el tabaco. Cuando muere, a igualdad de años fumando e igualdad de cigarros al día consumidos, aumentan las posibilidades de morir al disminuir el estatus socioeconómico. Las inequidades por tabaquismo empiezan en el útero de la madre y continuarán hasta la muerte. Como consecuencia de todo lo anterior, cuando un individuo con bajo estatus socioeconómico se plantea el abandono, este proceso será mucho más difícil y debería ser apoyado poniendo a disposición del fumador todos los recursos disponibles, incluidos los medicamentos. El interés por el abandono no depende del estatus. Los menos afortunados tienen el mismo interés en el abandono que los más afortunados, pero los más vulnerables de la sociedad, de ellos, el éxito en un intento de abandono disminuye considerablemente. Las inequidades por tabaquismo empiezan en el útero de la madre y continúan hasta la muerte, pero además el tabaquismo funciona de una manera similar a una enfermedad genética, porque se transmite de generación en generación debido a normas sociales y familiares. En las familias y las comunidades más pobres, los jóvenes están expuestos a una situación donde fumar es habitual, frecuente y aceptado. Y es mucho más probable que intenten fumar. Y una vez que se enganchan, es más difícil el abandono. Resumiendo lo visto hasta ahora. Primero, el tabaquismo es la mayor causa de inequidades en salud, de diferencias en salud entre grupos con distinta posición social. Segundo, las inequidades son debidas a las medidas propuestas por la OMS para luchar frente al tabaquismo. Pero el uso de los medicamentos para dejar de fumar es una medida de control del tabaco que no solo no aumenta las inequidades, sino que además las disminuye. Tercero, los más vulnerables de la población son los que más necesitan estos medicamentos, porque en ellos las inequidades por tabaquismo empezaron en el útero de la madre y terminarán en la muerte. Dado todo lo anterior, debería aumentarse el uso de los medicamentos para dejar de fumar, especialmente entre los más vulnerables de la población, entre aquellos con menos recursos económicos o académicos. Las inequidades por salud y por tabaquismo son evitables e injustas. No es justo que la esperanza de vida de un niño dependa de su lugar de nacimiento. Los gobiernos deberían esforzarse por eliminar estas diferencias en salud entre grupos de población. No es una cuestión de solidaridad, sino de justicia social. Financiar estos medicamentos para que los más vulnerables puedan usarlos no es solidaridad, es justicia social. Además, el artículo 14 del Convenio Marco del Control del Tabaco, firmado en 2003 por la mayoría de los países, incluido España, establece que se debería facilitar la accesibilidad y la asequibilidad a los medicamentos para dejar de fumar y que deberían suministrarse gratuitamente o a coste bajo. Una forma de facilitar la accesibilidad y la asequibilidad a estos medicamentos es mediante su financiación. Hasta enero del 2020 no estaban financiados en España ni bupropion ni vareniclina. Y no lo estaban a pesar de que cumplían todos los requisitos establecidos en la legislación española para estarlo. Cumplían todos los requisitos y con creces. Por ejemplo, el primer requisito es la gravedad de la enfermedad para que esté destinado el medicamento. En el caso de estos medicamentos, el tabaco es la primera causa de muerte y enfermedad evitable. El segundo requisito es necesidades específicas para ciertos colectivos. Y el tabaquismo afecta fundamentalmente a los más vulnerables de la población.
No tenía explicación que bupropión y vareniclina no estuvieran financiados hasta enero del 2020. Pero tampoco tiene explicación que en marzo del 2021 no esté financiada la terapia sustitutiva con nicotina, que cumple los mismos requisitos que cumplen bupropión y vareniclina, pero además es un medicamento esencial para la OMS. Los otros medicamentos no son esenciales. Perdón. Y un medicamento esencial es aquel que satisface las necesidades prioritarias de salud de la población y su selección se hace en función de su eficacia y seguridad. No tiene sentido que en marzo de 2021 la TSN sea el único medicamento esencial, según la OMS, que no se está financiado en España. En la actualidad no hay ningún Titanic hundiéndose en el mundo, pero el mundo se enfrenta al mismo tiempo a un problema de tabaco y al COVID. En los 6 primeros meses de la pandemia, el COVID causó 1 millón de muertes, el tabaco más de 4. Hace unos meses, el editor de la revista The Lancet publicó un artículo titulado "El COVID-19 no es una pandemia". Para el editor, el problema es una sindemia. Y una sindemia es una palabra que surge a partir de las palabras epidemia y sinergia, y consiste en que cuando 2 o más epidemias ocurran al mismo tiempo e interaccionan entre sí de forma que una epidemia empeora la situación de la otra y viceversa. El COVID-19 ha empeorado la situación del tabaco, pues se han destinado numerosos recursos al control del COVID y esto ha supuesto que han disminuido los recursos destinados al tabaco. Además, el miedo al contagio del virus dificulta el acceso de los fumadores a los centros sanitarios. En Francia, el COVID-19 ha hecho que disminuyeran considerablemente las dispensaciones de TSN subvencionadas. Por su parte, fumar y las enfermedades causadas por el tabaco son factores para un peor pronóstico de los enfermos de COVID. Pero la parte positiva es que la sinergia entre ambas epidemias hace que las medidas de control de una de las enfermedades también beneficie a la otra. El uso de los medicamentos para dejar de fumar es una medida de control de tabaco que también beneficiará el control del COVID. Hoy, en época de COVID-19, el uso de estos medicamentos es más necesario que nunca. El pronóstico de los enfermos de COVID mejorará si conseguimos que dejen de fumar. El uso de los medicamentos para dejar de fumar mejorará el tabaquismo, el COVID y, lo más importante, disminuirá las inequidades en salud, las diferencias en salud evitables e injustas. Hace unos años les dije que estos medicamentos deben utilizarse porque son eficaces y seguros. Hoy he añadido una razón más, porque disminuyen las inequidades debidas al tabaco. Y les voy a dar otra razón más. Deben utilizarse estos medicamentos también en fumadores que no quieren dejar de fumar. Y deben utilizarse en estos enfermos porque estos medicamentos han demostrado ser eficaces en pacientes que no quieren dejar de fumar. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Durante la ponencia ha surgido algún comentario o alguna duda. Entre las preguntas, el usuario Carlos nos comenta si la financiación del vareniclina, ¿qué criterios sigue, ¿no? ¿Cómo está el tema de esa financiación? ¿Se financia a cualquier persona que desee dejar de fumar? El criterio es que el paciente tiene que estar interesado en el abandono y se financia solamente un tratamiento durante el año. Un tratamiento al año es lo máximo que se puede financiar. Vareniclina cumple todos los requisitos marcados por la ley para estar financiado, los cumple con creces y los cumplía muchísimo antes de estar financiado. No tenía sentido que no estuviera financiado. No sé si con esto, si Carlos quiere alguna aclaración más. También hay comentarios en los cuales, bueno, pues dicen que, ¿no?, como han puesto ahora en pantalla, que la ponencia, pues, o la exposición o la situación es espectacular o imposible de rebatir. Y también se comentaba que Teresa, desde Logroño, hasta que comenzó la pandemia, se llevaban a cabo grupos de deshabituación tabáquica de unos 15 pacientes. Y ella comenta también la importancia que tiene la motivación personal, ¿no?, a la hora de dejar de fumar. Claro, comentabas también que el tema de la financiación o que la medicación también es aconsejable para las personas, incluso aunque no tengan dicha motivación o dicha motivación sea baja.
Hay estudios que están demostrando que incluso la gente con baja motivación al utilizar esta farmacología deja de fumar. Hay estudios que demuestran que estos medicamentos son eficaces en pacientes que no quieren dejar de fumar y hay más de un estudio. Y también lo que se ha visto es que la motivación para el abandono no depende del estatus socioeconómico. El estatus, los más vulnerables de la población tienen más dificultades para el abandono, pero no depende de la motivación. Están exactamente igual motivados, los problemas es porque son más adictos, ese es el problema. Con respecto a lo que comentabas anteriormente de la primera pregunta de Carlos, él dice en el chat que les dijeron que solo era financiado para un fagestrón de 5 durante 3 meses y una vez al año. Sí, hay que cumplir unos requisitos. Yo creo que realmente no tiene sentido. Yo creo que se debería tratar a todos los fumadores estén o no motivados para dejar de fumar. Exactamente igual que pasa con otras patologías. A un diabético no le pregunta el endocrino si quiere bajar la glucemia. El endocrino le pone directamente la insulina y no le pregunta por su motivación. Entonces, no sé por qué en el tabaquismo sí debe estar demostrado que el paciente quiere dejar de fumar. No lo entiendo. Comenta también que tiene entendido la usuaria que a las embarazadas se les ofrece tratamiento de TSN gratuito por parte de la comadrona o de la ginecóloga. No sé si la pregunta o la respuesta la sabrás, pero igual si nos puedes dar tu opinión con respecto a por qué no está financiado para el resto de la población. Vamos a ver, yo oficialmente no está financiado, no puedo en ningún sitio. Pues puede haber determinadas cosas donde esté financiado, en determinados centros de salud que esté financiado o en determinadas comunidades autónomas. Pero en España la TSN no está financiada y la TSN cumple los mismos requisitos que el resto de medicamentos y además es un medicamento esencial según la OMS. Bupropion y vareniclina no son medicamentos esenciales, por tanto no tiene ningún sentido que no esté financiado. Y creo que si se financia es de forma excepcional. Oficialmente no está financiada en España la TSN. No lo sé lo que pueda pasar en determinados hospitales o en determinados centros de salud, cómo se financia. Pero en España, o al menos en la Comunidad de Madrid, no hay financiación de este tipo de medicamentos. Y con respecto a la posible financiación de la terapia sustitutiva de nicotina, si estuviera financiado, ¿crees que dejaría salida a los sanitarios no médicos o alguna opción para poder medicar o recomendar esta medicación de la TSN? ¿Podría ser una barrera el hecho de que esté financiada para el resto de los sanitarios a la hora de recomendarlo? No, en absoluto, porque primero, que un medicamento esté financiado no quiere decir que necesite receta. El paracetamol está financiado y no necesita receta. El ibuprofeno está financiado y no necesita receta y muchos medicamentos más. Además, lo que se trata con la financiación es de acercar el medicamento, el recurso al ciudadano. Y para el fumador es muchísimo más barato pagar la TSN financiada que pagar... no, es mucho más difícil pagar la TSN cuando no está financiada que pagar un paquete de tabaco. La TSN no financiada cuesta el tratamiento para 14 días aproximadamente 60 euros y el tratamiento para un mes, para 28 días, cuesta más de 100 euros. Evidentemente, para el fumador le cuesta menos pagar la cajetilla de tabaco que comprar la TSN no financiada. Y efectivamente es importante que todos los profesionales sanitarios participen en el tratamiento del control del tabaquismo, no solo los médicos. En la lucha frente a una pandemia nadie sobra, todos los profesionales sanitarios son necesarios. Y además creo también que aunque al final el paciente vaya al médico por la receta, esto no supone que el control del enfermo lo perdamos nosotros. El médico posiblemente le va a dar una cita para dentro de un mes, pero durante el tiempo anterior a la cita y el tiempo posterior a la cita nosotros también podemos intervenir. Y además es bueno que el paciente vaya al médico, aunque nosotros le estemos tratando, porque muchas veces el tabaco es un inductor enzimático, de tal forma que determinados tratamientos deben modificarse las dosis cuando el enfermo deja de fumar. Entonces es bueno que el paciente vaya al médico. Aparecen más comentarios o más dudas con respecto a esa utilización de farmacología en personas que no están motivadas para dejar de fumar. Plantean una pregunta
si el objetivo o si se consigue una abstinencia total o se consigue una reducción y si en esos casos en los que hay una baja motivación existe algún otro tipo de apoyo adicional aparte del fármaco, de la utilización del fármaco, si conoces un poco los estudios que hay al respecto. Hay estudios al respecto y apoyos adicionales, pues puede ser apoyo del psicólogo, apoyo de muchísimos más recursos. No sé si existe, evidentemente no habrá casos de abstinencia total, habrá casos de abstinencia total y habrá casos de abstinencia parcial. Pero creo que es importante que aunque el fumador deje de fumar unos meses, eso es positivo también. Y creo que no, que pasa exactamente igual que con otras enfermedades crónicas. El tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica, adictiva y crónica. Y quiere decirse que, bueno, que abstinencia total, pues muchas veces no se obtiene. Y eso no es un fracaso. Lo que tendríamos que hacer es plantear el tratamiento dentro de unos meses. Pero no pasa nada porque el paciente no obtenga con el primer tratamiento una abstinencia total. Lo importante es tratar al fumador independientemente de su motivación. Es que además lo dice la guía europea, la última guía europea de tratamiento del tabaquismo recomienda que plantee el tratamiento a todos los fumadores independientemente de su motivación para el abandono. Bueno, María Dolores comentaba si está demostrado que los tratamientos son efectivos cuando el fumador no desea dejar de fumar. Yo creo que Juan ya ha comentado que sí que existen investigaciones en los que sí que están siendo eficaces, ¿no?, este resultado. Bueno, Danda, enhorabuena también por la presentación y por el enfoque que le has dado a la charla. Y Esther plantea si ahora con el tema de la prescripción en enfermería, si sabes si desde enfermería se podría recetar este tipo de medicamentos y tu opinión sobre este tema. Los únicos que pueden prescribir en España son los médicos, pero pueden prescribir los medicamentos sin receta, bupropion y varenicline. El resto de profesionales sanitarios solamente podemos recomendar TSN. Bueno, también podemos recomendar que vaya al médico por una vareniclina o por un bupropion si creemos conveniente que lo necesiten, si creemos que es interesante para este tipo de paciente. Pero el resto podemos recomendar TSN, los farmacéuticos, las enfermeras, y es bueno que lo hagamos. Todas las profesiones sanitarias nos complementamos, o sea, deberían participar en este tratamiento todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, todos. Y prescripción de enfermería de vareniclina y bupropion de momento no es posible. Solamente se puede recomendar la terapia sustitutiva con nicotina. De acuerdo. Muy bien. Aparece también otra pregunta, otra cuestión con respecto a la opinión que tiene acerca de la colaboración en deshabituación tabáquica por parte de las farmacias que tengan formación en ello. Vamos a ver, hay muchas farmacias con muy buena formación y lo están haciendo muy bien. Y me parece estupendo porque las farmacias ofrecen muchas ventajas con respecto a otros profesionales. No somos superiores a otros profesionales, pero ofrecemos algunas ventajas. Por ejemplo, a los farmacéuticos no hay que pedirles citas, a otros profesionales sanitarios hay que pedirles citas, no hay que esperar colas y no hay que esperar. Y sobre todo, a la farmacia yo creo que es el único centro de salud donde van personas sanas y personas enfermas. Y hay muchos fumadores que creen que están sanos, que creen que no tienen ningún problema de salud. Y en la farmacia les podemos captar. A ese tipo de fumadores que creen que están sanos y que no al médico ni a la enfermera, en la farmacia sí que les podemos preguntar si fuman. En la farmacia, en el momento que se están pesando y detectamos que tienen un índice de masa corporal enorme y que tienen más factores de riesgo, les podemos preguntar si fuman. Y las farmacias lo están haciendo muy bien. Hay cursos de formación para farmacéuticos muy buenos. Sobre deshabituación tabáquica. A mí no me gusta hablar de deshabituación tabáquica. Prefiero hablar de cesación tabáquica. Porque el tabaquismo más que un hábito es una enfermedad. Tengo una última pregunta de Francisco, pero estoy esperando a ver si me la puede aclarar porque
Él plantea la pregunta de cómo perciben los individuos que quieren dejar de fumar los tratamientos para ello. Siempre es una ayuda y cuando se les plantean como ayuda les parecen bien. Algunas veces tienen dudas sobre los efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar. Y a mí me llama muchísimo la atención que un señor pueda tener una duda sobre el champis y se esté fumando 40 cigarros al día. Pero generalmente agradecen las ayudas y agradecen las ayudas cuando pueden pagarlas, cuando están financiadas y entra dentro de su presupuesto. Si no están financiadas, normalmente desechan la ayuda, no quieren saber nada de la ayuda. Bueno, pues muchas gracias por tu ponencia, Juan. Y si os parece, vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta mesa redonda.